Vamos a pedirle al hermano Oscar que nos dirija en oración. Padre, te damos gracias hoy, en esta hora. Gracias te damos, Dios del cielo, por la palabra que vamos a recibir, Dios. Prepara nuestro corazón, danos la sabiduría, danos la inteligencia, danos la capacidad de la retención, para que llevemos a la práctica tu palabra. La llevemos, Señor, como dice tu palabra, que iremos hasta el último de la tierra, que tu palabra será predicada. Ayúdanos, Señor, apresura el paso de los que han de venir. En el nombre de Jesús te lo pido, Dios. Que tú hagas algo grande. Habla a través de tu siervo, Señor, la palabra de hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Y decimos amén. Vamos a hablar del poder de la palabra. Voy a pedir que anote este tema. Es el tema que se va a dar, compartir en el grupo. Hoy lo vamos a dar como enseñanza y usted lo va a retransmitir conforme a la manera que Dios le ponga en su corazón. Amén. Amén. Diga conmigo el poder de la palabra. Vamos a abrir la escritura ahí en Salmos, en el Salmo 33. Salmo 33, versículos del 1 al 10. Salmo 33, versículos del 1 al 10. Lo vuelvo a repetir, necesita anotarlo. Los que son líderes de grupo, también los que no son líderes de grupo, porque es parte de la enseñanza. Salmo 33, versículos del 1 al 10 dice: alegraos, oh justos, ¿en quién? En Jehová. En los íntegros es hermosa, ¿qué cosa? La alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantarle con salterio y decacordio. Cantarle que, ¿cómo, hermanos? Cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Diga como tocando con júbilo. No lo escucho, tocando con júbilo. Porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Diga como recta. Ok, ahí ya nos empieza a dar una clave. Dice, recta es la palabra. Recta es la palabra de Jehová, ¿y qué? Verso anterior, por favor. Porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Diga como toda su obra. O sea, nos está hablando ahí que la palabra de Jehová obra. Recta es la palabra de Jehová
¿La palabra qué hace? La palabra de Dios genera, produce, crea, transforma. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Trabaja. Es como una tierra que produce. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso dice que su palabra no vuelve vacía. La palabra de Dios no vuelve ¿qué? ¿Alguien está aquí? Por favor, ayúdeme. No vuelve vacía porque la palabra de Dios obra, produce algo. Y dice ahí, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha ¿con qué? Con fidelidad, diga como fielmente. O sea que la palabra trabaja fielmente, produce fielmente. Anote esto, la palabra de Dios trabaja fielmente. La palabra de Dios se cumple fielmente. Trabaja fielmente, diga como fielmente. O sea que se cumple, diga como se cumple. No lo escucho, se cumple. Seguimos. Verso 5, por favor. Él ama justicia y juicio, y de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Verso 6, por favor. Por la palabra, atención, por la palabra de Jehová fueron hechos, ¿qué cosa? Los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de ¿qué? De su boca, diga como por la palabra. Verso 7. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Tema Jehová toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo. Verso 9. Porque él dijo, ¿y qué, hermanos? Ayúdeme, miren lo que dice. Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Ahí está la clave. Él dijo, diga como, él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Ok. La palabra de Dios obra, diga como obra. Lo voy a abreviar. La palabra de Dios, PDD. ¿Sí queda claro? Palabra de quién? De Dios. Obra. La palabra de Dios es fiel. ¿Cuántos dicen amén? Los cielos. Verso 6, vamos a ponerlo, por favor. Por la palabra de Jehová fueron hechos, ¿qué cosa? La palabra de Dios creó los cielos y todo el ejército. ¿Qué es el ejército? ¿Qué es el ejército de los cielos? Todo lo que está arriba, ¿cuántos dicen amén? Y dice ahí, por el aliento, por su palabra.
Verso 9. La palabra de Dios, verso 9. La palabra de Dios dice, y así es. Diga como, así sea. ¿Alguien ha dicho alguna vez, así sea? Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios dice, y así debe de ser. Por eso nosotros decimos amén. Que así sea la voluntad de Dios. La palabra de Dios dice, y así es. Y por último, la palabra de Dios manda. Y existen las cosas. Obra de una manera fiel. Crea. Diga como crea. La palabra de Dios creó y crea, diga como crea. Le puede poner ahí la palabra de Dios es creativa. La palabra de Dios creó los cielos, pero también la palabra de Dios crea. O sea, trae a la existencia. La palabra de Dios dice, y así es. Y la palabra de Dios manda y las cosas existen. Alguien diga gloria a Dios. Diga como manda, da orden. Estamos hablando del poder de la palabra de Dios. Diga como manda. ¿Cuántos dan gloria a Él? Cuando nosotros entendamos todo lo que es la palabra de Dios, vamos a entender nosotros que cosas que no se ven pueden verse. Uy, yo no sé para quién estoy hablando. Cosas que no existen pueden existir. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Juan 1:3, Evangelio de Juan, dice que todo fue hecho por la palabra. Evangelio de Juan, al igual que Salmo 33:6, Juan 1:3, miren lo que dice. Todas las cosas por Él fueron, ¿qué? Está hablando de la palabra, del verbo. Diga como por la palabra. Y sin la palabra, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Diga conmigo, por la palabra de Dios. Yo sé que su versión dice el verbo de Dios. Otras versiones dicen la palabra. Por la palabra, todas las cosas por la palabra fueron hechas. Diga como todo. La palabra crea. La palabra produce. ¿Cuánto dice gloria a Dios? ¿Por qué cree que cuando a una persona se le habla la palabra, tarde que temprano algo va a suceder? La palabra tiene poder en sí. Diga como todo. Por eso la palabra misma dice, ¿hay algo imposible para Dios? Pero nosotros contestamos, sí. ¿Y qué es lo más imposible? Mi situación. Pero dice la palabra aquí que todo lo que fue hecho
fue hecho por la palabra. Diga como todo, todo, hasta lo más difícil de esta tierra fue hecho por la palabra. Diga como todo. Y sin la palabra, nada de lo que fue hecho existe. Todo lo que existe, existe por la palabra. Diga como trae a la existencia, trae a la vida. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el poder de la palabra, traer a la existencia lo que aparentemente no se ve. Por eso dice Hebreos que lo que se mira fue traído o hecho de lo que no se ve. Y yo quiero que usted entienda que la palabra de Dios puede traer a la existencia lo que aún nosotros creemos que no existe. Le voy a poner un ejemplo claro, porque luego hablamos de esto y la gente como que no entiende o se espanta o dice, ¿qué es esto? Es bien sencillo. ¿Cuántos saben que el Señor puede ponerle un nuevo corazón a una persona? ¿Eso es imposible? ¿El Señor tendrá una refaccionaria de órganos? A ver, de la que sea. Hasta refaccionaria de carros. ¿Usted cree que si ora usted, pues Dios no puede ponerle ahí algo hasta nuevo a un carro? ¿O es imposible eso? Es que eso es imposible, ¿no? Pues de lo que no se ve, se crea a lo que se ve, de lo imposible a lo posible. ¿Por medio de qué? Por medio de escrito está. ¿Por medio de qué, hermanos? Escrito está. Vamos a llegar al punto a entender esto. ¿Por qué nosotros debemos de ser gente que nuestra oración debe de estar fluyendo con el escrito está? La palabra de Dios dice esto, y estarla declarando, y estar orando, y estar pidiendo, y estar mirando, porque la palabra de Dios lo dice. Y así debe de ser. Pero es que hay oposición. Ahorita vamos a llegar allá. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ya como por la palabra. No lo escucho, por la palabra. Esto fue Juan 1:3. Mire lo que dice. Mire lo que dice Génesis 1:3. Génesis 1:3. Juan 1:3 dice, por la palabra de Dios fueron creadas todas las cosas. Todo fue creado por su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Génesis 1:3. Y dijo Dios, sea la luz, y indudablemente Él dice y existe. Él dice y crea. ¿Cuántos dicen amén? Dice un salmo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Dios no podrá crear un corazón limpio. ¿Alguien me escucha o no? Renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Lo podrá hacer el Señor? Claro que sí. ¿De dónde? Del mundo espiritual, de donde existe todo, de donde Él lo llena todo, de donde Él es la plenitud que lo llena todo. ¿Cuántos dicen amén? De ahí Él nos dio un medio llamado la palabra de Dios, y nosotros debemos de conectarlos por medio de lo que está escrito, diciendo esto de lo que Él dijo tiene que cumplirse. ¿Por qué? Porque está escrito. Usted recordará una batalla ahí en Lucas 4. Póngale ahí punto número 1. Escrito está.
punto número 1, o su tema punto número 1. Escrito está, diga como escrito está. Y usted recordará una batalla de el Evangelio de Lucas, capítulo 4. Lucas 4 del 1 al 13. ¿Alguien recuerda esa batalla? Lucas 4, del 1 al 13, usted ya la ha leído. El Señor Jesús, lleno del Espíritu Santo, diga conmigo, lleno del Espíritu Santo, lleno, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu ¿a dónde? Al desierto, por 40 días, y era tentado por el diablo, diga conmigo, tentado. No le escucho, tentado. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo que hambre, una necesidad. Siguiente. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en qué, en pan. Haz un milagro. Pero miren lo que le contesta el Señor. El Señor Jesús respondiendo le dijo, escrito está, diga como escrito está. A ver, ¿por qué le contesta escrito está? ¿Y por qué no le contesta, por ejemplo, ya cállate, me enfadas? ¿Por qué no le contesta, ay, otra vez, hombre? Shh. ¿Por qué le contesta escrito está? Diga como escrito está. No solo de pan vivirá que el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Siguiente. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un monte todos los reinos del mundo. Diga como todos los reinos de la tierra. Siguiente. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Siguiente. Si tú postrado me adorares, todos estos reinos serán tuyos. Siguiente. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque ¿qué? Ayúdeme. ¿Por qué causa? Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo ¿qué? Servirás. Siguiente. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, vamos. Porque ahora le quiso meter cuña con la misma palabra, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. Siguiente. Y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en donde, en piedra. Siguiente. Respondiéndole Jesús le dijo, escrito está, diga como escrito está. Aunque ahí dice, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Y qué pasó? Siguiente, verso 13. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor le contestaba con la palabra de Dios?
¿Por qué con lo que está escrito? La palabra de Dios hay poder. La palabra de Dios tiene poder, todos sabemos, amén. Pero, a ver, ¿por qué el Señor permitió que esté escrita su palabra? ¿No será también como un documento legal? Acuérdense que papelito habla. ¿Cuántos saben que papelito habla? ¿Todos tenemos derecho a un nombre, a una nacionalidad? Sí. ¿Dónde está escrito? En la Constitución. ¿Artículo qué? Primero. Ok, qué bueno. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está. ¿En dónde? En Deuteronomio 8. ¿Cuántos dicen amén? Escrito está. Es un escrito legal. Es un escrito con poder. Es un escrito con autoridad. Diga como autoridad. No le escucho, autoridad. ¿Quién escribe la Constitución? Alguien que tiene poder, ¿no? ¿Sí está conmigo? ¿Quién escribe las leyes? Quienes tienen poder, diga como poder. Pero el Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores, sus palabras las dejó por escrito en un documento legal para que se dijera, escrito está, escrito por el dedo de Dios, dicho por la boca de Dios. Hay alguien que habló esta palabra, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y como está escrito y está dicho por la boca de Dios, tiene que cumplirse. No lo dijo San Concho ni San Caralampio, no lo dijo San Bizcocho, no lo dijo Condorito, lo ha dicho la boca de Dios. La boca de Dios. ¿Quién lo dijo? Escrito por el dedo de Dios, hablado por la boca de Dios y dejado ahí para que dijeras, escrito está. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora entiende por qué el Señor le dice, hey, hay algo que está escrito por el dedo de Dios y dicho por la boca de Dios, que no solamente de pan vivirá el hombre. ¿Cuántos dicen amén? Vete de mí, Satanás, porque al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él le servirás. Escrito está. ¿Cuántos dicen amén? No tentarás al Señor tu Dios. Y como lo dijo Él, hasta tú tienes que someterte a eso. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Diga conmigo, escrito está.